Bien, pues paso ahora al capítulo 16, que se titula Una hermandad unida. Después de mantener una relación por unos 2000 años con Abraham y sus descendientes, los israelitas, pues Jehová Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. A los miembros de este pueblo, que serían sus testigos, se le unificaría para que, sin importar su ubicación en la tierra, compartirán la misma forma de pensar y actuar. Dicha unión se produciría al cumplir la comisión que Jesús dio a sus seguidores. Vayan, por tanto, les dijo, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Al dedicarse a Jehová y bautizarse, usted se ha convertido en el discípulo de Jesucristo, y forma parte de una hermandad mundial unida compuesta de cristianos que no permiten que los dividan diferencias nacionales, tribales ni económicas. Salmo 133, 1. Por esa razón, usted ama y respeta a sus hermanos cristianos de la congregación, aunque sea de otra raza o nacionalidad. Es posible incluso que en el pasado, debido a las diferencias raciales, culturales, educativas o económicas, haya evitado algunos de los que ahora son sus compañeros más allegados. Los cristianos nos profesamos un amor fraternal sin hipocresía que forma un vínculo irrompible, más fuerte que el de cualquier otra relación social, religiosa o familiar. Mateo 10, 29 y 30, Colosenses 3:14 y Primera de Pedro 1:22. Cambios en la forma de pensar. Si a alguien le cuesta librarse de prejuicios muy arraigados, sea raciales, políticos, sociales o de otro tipo, conviene que reflexione en el ejemplo de los primeros cristianos de origen judío, quienes tuvieron que deshacerse de los prejuicios religiosos judíos con respecto a las personas de otras naciones. Recuerde que cuando a Pedro se le envió a la casa del centurión romano Cornelio, Jehová bondadosamente lo preparó para cumplir con esta asignación. Lea el relato en el capítulo 10 de Hechos. Por medio de una visión, el apóstol recibió la orden de degollar y comer ciertos animales que los judíos no podían ni tocar, pues eran inmundos en sentido ceremonial. Ante los reparos de Pedro, una voz del cielo le dijo: «Deja tú de llamar contaminadas las cosas que Dios ha limpiado». Hechos 10:15. Se necesitó la intervención divina para que Pedro cambiara su opinión sobre la comisión que estaba a punto de llevar a cabo: visitar a un hombre de las naciones. Después de seguir las directrices de Jehová, Pedro declaró ante los presentes reunidos en aquel lugar: «Bien saben ustedes cuál ilícito le es a un judío unirse o acercarse a un hombre de otra raza. Y no obstante, Dios me ha mostrado
que no debo llamar contaminado o inmundo a ningún hombre. Por lo tanto, vine verdaderamente sin oponerme cuando se me mandó a llamar. Hechos 10, 28 y 29. A continuación, Pedro comprobó que Jehová se complacía en Cornelio y su casa. Otro caso es el de Saulo de Tarso, fariseo muy instruido que tuvo que humillarse y tratar con personas cuya compañía jamás hubiera aceptado anteriormente, acatando incluso instrucciones de ellas. Hechos 4:13, Gálatas 1 del 13 al 20 y Filipenses 3 del 4 al 11. Además, podemos hacernos una idea de los cambios que debieron producirse en el modo de pensar de personas como Sergio Paulo, Dionisio, Dámaris, Filemón y Onésimo, cuando aceptaron las buenas nuevas y se hicieron discípulos de Jesucristo. Hechos 13, del 6 al 12, Hechos 17, 22, 33 y 34, y Filemón 8, 20. Conservemos nuestra unidad internacional. No hay duda de que algo que contribuyó mucho a que ustedes se acercaran a Jehová y a su organización fue el amor de los hermanos de su congregación, un amor que no habrá visto en otras colectividades. Observó la marca inconfundible del amor y la unidad que caracteriza a los verdaderos discípulos de Jesucristo, tal como él mismo dijo: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Juan 13, 34 y 35. Y cuando se dio cuenta de que el amor de su congregación es solo una muestra del que hay en el pueblo de Jehová a nivel mundial, llegó a apreciar mucho más la relación de Jehová con la humanidad. Usted está apreciando y formando parte del cumplimiento de una profecía bíblica según la cual en los últimos días se juntaría a muchas personas para adorar a Jehová en paz y unidad. ¿Por qué no lee dicha profecía? Se encuentra en Miqueas 4 del 1 al 5. En vista de los muchos factores divisivos que existen hoy día, ¿quién hubiera imaginado siquiera la posibilidad de unir a personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas? Revelación 7:9. Piense en la diferencia que hay entre las sociedades tecnológicas y las que conservan ancestrales costumbres tribales, o en las rivalidades religiosas que existen entre individuos de la misma raza y nacionalidad. Con el auge que ha cobrado el nacionalismo, la gente está más dividida que nunca políticamente. Además, si analiza las enormes diferencias económicas entre las diversas colectividades de todo el mundo, así como un sinnúmero de otros factores divisivos, hay que reconocer que unir a personas de todas estas naciones, facciones, grupos y clases en un vínculo inquebrantable de amor y paz es un milagro que solo podía realizar el Dios Todopoderoso. Zacarías 4:6. Pero dicha unidad es real. Y cuando usted se dedicó y bautizó como testigo de Jehová, llegó a formar parte de ella. Su fe lo ha introducido en un paraíso espiritual. Dado que se beneficia de dicho paraíso, tiene la responsabilidad de ayudar a conservarlo, lo cual logrará prestando atención a las palabras del apóstol Pablo que leemos en Gálatas 6:10. Mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno
para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con nosotros en la fe. Conservar el paraíso espiritual también implica no hacer nada movido por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerando con humildad mental que los demás son superiores a ustedes, no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también lo de los demás. Filipenses 2, 3 y 4. Si aprendemos a valorar a nuestros hermanos cristianos según el criterio de Jehová y no según las apariencias, lo que implica pasar por alto las imperfecciones humanas que con el tiempo desaparecerán, seguiremos disfrutando de relaciones pacíficas y felices. Efesios 4, 23 y 24. Interés mutuo. Como bien ilustró el apóstol Pablo, los miembros de la congregación nos pertenecemos unos a otros y nos preocupamos los unos por los otros. Primera de Corintios 12, del 14 al 26. Lo que afecta a una parte o sesión de la organización repercute en todo el pueblo de Dios. Puede que algunos miembros de la Hermandad Mundial vivan muy lejos de nosotros, pero no por ello nos importa menos su bienestar. Si nuestros hermanos son perseguidos, sufrimos. Si algunos pasan por penuria o son víctimas de catástrofes, guerra o contiendas civiles, los demás tratamos por todos los medios de ayudarlos, tanto espiritual como materialmente. Segunda de Corintios 1, del 8 al 11. Todos deberíamos orar a diario por nuestros hermanos. Algunos de ellos afrontan tentaciones para hacer cosas malas. Aunque el sufrimiento de uno sea de conocimiento público, puede que la oposición que otro afronta diariamente por parte de los compañeros de trabajo y en los hogares divididos sea casi desconocida. Mateo 10, 34 y 36, 1 Tesalonicenses 2:14. Todo esto nos concierne, pues somos una hermandad mundial. Primera de Pedro 5:9. Por otro lado, hay cristianos que trabajan muy arduamente en el servicio de Jehová, dirigiendo la predicación y supervisando las congregaciones. Y también están los que tienen a su cargo la dirección de la obra mundial. Todos ellos necesitan nuestras oraciones con las que demostramos interés sincero por nuestros hermanos. Así como el amor que les tenemos aun cuando personalmente no podamos hacer nada más por ellos. Efesios 1:16, 1 Tesalonicenses 1, versículo 2, 3 y también 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. En estos últimos días son muy frecuentes los actos violentos y las catástrofes de diversos tipos, como terremotos e inundaciones. En vista de las situaciones de emergencia que provocan los testigos cristianos de Jehová, debemos estar dispuestos a ayudarnos, lo cual a veces quizá implique organizar intensas labores de socorro y preparar enormes cantidades de ayuda material. Los cristianos del siglo I pusieron un magnífico ejemplo al respecto. Cuando azotó el hambre en Judea, los discípulos de otros países recordaron la palabra de Jesús y enviaron gustosamente provisiones a los hermanos de aquel lugar. Hechos 11,
versículo 27 al 30, y Hechos 20, versículo 35. El apóstol Pablo se encargó de que las labores de socorro se llevaran a cabo de manera organizada. Segunda de Corintios 9, del 1 al 15. En la actualidad, cuando nuestros hermanos padecen necesidades debido a circunstancias difíciles, los cristianos, como organización e individualmente, respondemos enseguida y suministramos lo que hace falta. Separado para hacer la voluntad de Jehová. Nuestra unida hermandad mundial está organizada para hacer la voluntad de Dios. En este tiempo en particular, dicha voluntad es que las buenas nuevas del reino se prediquen por toda la tierra para que se dé testimonio en todas las naciones. Mateo 24:14. Jehová también quiere que siempre actuemos de acuerdo con sus elevadas normas morales. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. A fin de que su obra se lleve a cabo, debemos estar dispuestos a estar en sujeción unos a otros y a esforzarnos por difundir las buenas nuevas. Efesios 5:21. Ahora más que nunca es el momento de poner el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida y no de ir tras intereses personales. Mateo 6:33. Tener esto presente y trabajar en unidad con los demás por causa de las buenas nuevas, pues nos proporciona satisfacción ahora y nos reportará bendiciones eternas. Los testigos de Jehová somos verdaderamente singulares, separados del resto de la humanidad como un pueblo limpio, celoso en nuestro servicio a Dios. Tito 2:14. No es que nos separemos para llamar la atención, en realidad es nuestra adoración a Jehová lo que nos hace diferentes. No solo trabajamos hombro a hombro con nuestros hermanos de toda la tierra, sino que incluso hablamos el lenguaje de la verdad y practicamos unidamente la verdad de la que hablamos. Esto se predijo cuando Jehová declaró mediante su profeta Sofonías: daré a pueblo el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para servirle hombro a hombro. Sofonías 3:9. Luego Jehová inspiró a Sofonías para que describiera la hermandad mundial unida y limpia que se ha hecho realidad hoy día. En lo que respecta a los restantes de Israel, no harán injusticia, ni hablarán mentira, ni se hallará en su boca una lengua mañosa, porque ellos mismos se apacentarán y realmente se echarán estirados, y no habrá nadie que los haga temblar. Sofonías 3:13. Al entender la verdad de la palabra de Dios, rehacer su mente y poner en práctica las normas divinas, los testigos de Jehová pueden trabajar en unidad. Logran lo que parece imposible a quienes ven las cosas desde un punto de vista humano. Logran lo que parece imposible a quienes ven las cosas desde un punto de vista humano. Es obvio que la hermandad mundial de cristianos constituye de veras un pueblo unido, el pueblo de Dios que le honra en toda la tierra. Miqueas 2:12. La Congregación Mundial de Testigos de Jehová es un ejemplo claro
de obediencia a los mandatos de Jesús, incluido el que serviría para identificar inconfundiblemente a los verdaderos discípulos. Quienes desean conocer a Jehová tienen ante ellos esta prueba convincente cuando observan a su pueblo. Qué felices nos sentimos de formar parte del pueblo organizado de Jehová, que tiene el privilegio de llevar a cabo un ministerio glorioso en este tiempo del fin. Podemos tener la seguridad de que si seguimos vistiéndonos de amor, si nos identificamos con esta marca distintiva, disfrutaremos de muchos privilegios de servicio en nuestra unida hermandad mundial.